Vamos a empezar con la segunda etapa, que nos quede tiempo después para verlo y para ver las paradas a campo, que son creo que lo más interesante que nos ha concurrido. Agradezco al propietario del establecimiento, Néstor Tomaselo, por la oportunidad de abrir sus puertas y mostrar lo que está haciendo. Este tipo de formatos que ha encarado el Instituto de Capacitación es fundamental, ir mostrando los establecimientos que están haciendo las cosas bien y ver sus números para ver qué es lo que están haciendo, y lo que nosotros pretendemos es que todos los que están asistentes aquí se lleven alguna imagen para su establecimiento, para su familia, para su facultad, su escuela de agricultura, para que luego la comenten, fundamentalmente porque creemos que en la ganadería lo que hace falta no es tanta inversión en fierros, sino lo que hace falta es inversión en tecnología de bajo costo. Yo particularmente, junto con Adrián Bifaretti, vamos a hablar un poquitito de lo que es consumo. Por supuesto que la parte más importante es que a nivel mundial la producción de carne bovina va a ser, y ya lo es, superada, la oferta va a ser superada claramente por la demanda. Esto va a llevar a un solo punto, los precios se van a poner más firmes y el negocio va a mejorar. Alguien dijo hace unos días atrás que la carne, un analista internacional, ¿no? La carne va a ser en los próximos 20 años lo que fue la soja en la década del 90, con su crecimiento, digamos, ¿no? O sea, va a ser un muy buen negocio. Pero dentro de las cosas que vamos a ver, yo voy a hablar de cuota 481, la cuota feedlot para la Unión Europea, muy poquitito, un poco explicativo, y después voy a mostrar unos resultados del Ministerio de Agroindustria, del último cierre, que recuerden ustedes, en la Unión Europea el cierre no es año calendario, sino que es del 1 de julio de un año al 30 de junio del otro año. Son muy nuevos y ahí vamos a ver claramente cómo Argentina empezó a participar de esta cuota. Pero antes de eso, y para que vayan entrando en tema, Adrián va a hablar de mercado interno. Yo les quería mostrar primero un video australiano, porque tenemos que reconocer que la cadena de ganados y carnes de Argentina tiene varios objetivos, dentro de ello abrir mercados, y tenemos un mercado muy vigoroso que es el mercado interno. Y para mostrar cuán vigoroso es nuestro mercado interno, yo les quería mostrar los esfuerzos que hacen otros países muy eficientes, como es el caso australiano. Este es un video australiano, fundamentalmente apuntado a aumentar el consumo de carne en su consumo interno, en su mercado interno. Los australianos son muy eficientes en lo que hacen, ya hoy están trabajando en la oferta para cuando la demanda venga, están desarrollando todos los territorios del norte de Australia y están desarrollando el puerto de Darwin, lo están desarrollando aún más al puerto de Darwin, específicamente para atender un gran cliente potencial que ellos geográficamente están muy cercanos, que es el caso del sudeste asiático y específicamente China. Pero no quieren descuidar su potencial en lo que es mercado interno. Ellos tienen un bajo consumo de carne en el mercado interno y quieren desarrollarlo con spots publicitarios muy interesantes. Por favor, la número 2. You are watching a man that they'll be talking about centuries from now. Touch! Pause! Engage! Please, technicalities. He turns him around, stepping, he gets away! The technique is remarkable. They're holding their stagger early. Somebody stop him! Just has to have a bit of a breather, I reckon. The pain is temporary, but glory lasts forever. He's loving this. He's loving the content. Will it be a fairy tale? He's going to smash it. He's going to smash it. We have lifted leaders. Double magnificent. Something to savour, something to remember for the rest of your life. The best team of the modern era. What a legend. What a champion. Bueno, en este primero lo que vemos es que cómo ellos hacen esfuerzo para desarrollar, por supuesto son amantes del rugby y lo han basado en un relato de un partido de rugby. De hecho, este video lo paso por todos lados y el que viene ahora también lo paso por todos lados. Este otro video es un poco más de elevado contenido erótico, es un video de una cadena de hamburguesas americana, no está presente en la Argentina, es un video que está dirigido, se hace normalmente para el Super Bowl, o sea que está dirigido a un público masculino de entre 16 y 50 años,
súper testosterónico, digamos así, y pensemos que está dirigido a ese segmento de población que son grandes consumidores de carne. Es la verdad muy interesante y este sí los va a dejar mudo a todos. El número 1. I love going all natural. It just makes me feel better. Nothing between me and my 100% all natural, juicy, grass-fed beef. Introducing the All Natural Burger, the first ever in fast food, with no antibiotics, no added hormones, and no steroids. Only at Carl's Jr. Bueno, espero que les haya gustado pero apunta a un segmento de mercado importante, y lo interesante de esto fue la última parte: no hormonas, no aditivos y no antibióticos. Esto quiere decir que la tendencia en el mundo es a consumir natural. No quiere decir que la carne de feedlot no sea natural. Puede llegar a ser en algunas condiciones de extrema, digamos, de condiciones especiales de alimentación en las cuales se utilizan este tipo de productos. Recuerden ustedes que en Estados Unidos, en los feedlot, se puede utilizar algún tipo de anabólicos o promotores de crecimiento, pero bueno, algunos vieron oportunidades comerciales en desarrollar carne alimentada a pasto o carne alimentada a grano, cualquiera de los dos. Siempre son en condiciones naturales y de hecho, siguiendo protocolos de calidad, esto se puede lograr. Bueno, voy a empezar específicamente con lo que es mi charla y voy a tratar de ir rápido porque tengo poquito tiempo para dejarle al ingeniero Bifaretti. Bueno, yo voy a hablar particularmente de una que ustedes probablemente se han escuchado, que es la Unión Europea abrió un contingente arancelario que quedó en poder de los importadores europeos, un contingente arancelario con aranceles cero de ingreso a la Unión Europea de animales criados a granos o engordados a granos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, vino después de un largo diferendo en la OMC, en la Organización Mundial del Comercio, entre Estados Unidos y Europa por la utilización de hormonas dentro de Estados Unidos, y los americanos decían que ellos podían certificar de que había carne no producida con hormonas y que podía colocarse tranquilamente con condiciones de calidad dentro de la Unión Europea. Bueno, el diferendo duró muchísimos años. En definitiva, la Unión Europea tuvo que aceptar las condiciones, pero como no hay tratado de libre comercio aún entre Estados Unidos y la Unión Europea, la apertura del contingente arancelario se hace a todo el mundo, siempre y cuando tengan en cuenta los aspectos de los protocolos de calidad que estableció la Unión Europea. De hecho, que los protocolos de la Unión Europea, como era hacia Estados Unidos la retribución, los protocolos son hechos a medida de los feedlots americanos, pero rápidamente países como Australia, Uruguay, Nueva Zelanda rápidamente tomaron nota y ingresaron a la cuota 481. Nosotros presentamos, el Ministerio de Agroindustria actual hizo todas las presentaciones y de hecho hace 2 años que estamos habilitados para enviar carne dentro de ese contingente arancelario. El primer año fue un año un poco complicado, después yo voy a mostrar resultados, pero tuvimos la posibilidad de ingresar a la cuota 481. Aquí hay diversas fuentes de prensa en la cual nosotros podíamos ingresar a esa cuota, o sea, hacer animales para ser exportados completamente hacia la Unión Europea. Carne de calidad superior, fresca, refrigerada o congelada y que provenga de animales con determinadas características que asignó la Unión Europea en los protocolos de calidad, ¿no? Y a la cual pueden acceder proveedores a aquellos países que se encuentren aprobados por la Comisión Europea. Hasta el momento, Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Uruguay y Argentina. Por supuesto que aquí hay una serie de peligros. Estados Unidos y Canadá están negociando, ya Canadá creo que culminó y está en la etapa final, un tratado de libre comercio, con lo cual si Estados Unidos llegara a negociar una cuota libre de hormonas, pero dentro del tratado de libre comercio, probablemente eso reduciría el cupo de 48.000 toneladas para todos los países y quedaría específicamente para la Unión Europea el tema. Para otros países, algunos piensan que puede llegar a ser algo así como 24.000 toneladas, ¿no? ¿A quién se le asigna? El contingente, a diferencia de la famosa cuota Hilton, no es asignado a cada país. La cuota Hilton, Argentina, tiene 29.500 toneladas,
son de Argentina, las distribuye el Ministerio de Agroindustria entre las empresas, grupos de productores y todos los que quieran participar en el... Hoy hay un sistema de concurso público, pero antiguamente se basaba en resoluciones. Bueno, pero este no. Este lo manejan los importadores europeos que compiten en calidad, o sea, los mercados están habilitados, competimos en calidad y precio, y los importadores de Europa deciden a quién le compran. Y se basa, esto es importante, en el principio de lo primero llegado, lo primero servido. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo mando un barco que llega a Rotterdam un día después que llega un barco norteamericano y terminó el trimestre, esto es importante por la logística, ¿no? Terminó el trimestre, esa carne, o está por terminar el trimestre, se cubrió toda la cuota. Por ejemplo, llega carne de Australia, se completa la cuota, el barco que llega después ya no puede ingresar en esa cuota. Hay dos opciones, o esperamos hasta que venga el siguiente trimestre, que normalmente es una opción, pero costosa porque hay que aguantar en el puerto, o lo ingresamos como fuera de cortes no Hilton con muchísimos impuestos más, que para lo cual fue originariamente producido. De hecho, esto causó escozor porque los que más rápido estuvieron con el tema de la logística y esto que yo les expliqué ahora fueron australianos y uruguayos que capturaron rápidamente el ingreso a la Unión Europea. Y los americanos, que la cuota había sido dada para ellos, casualmente tenían problemas para ingresarla porque el barco llegaba tarde o no tenía la logística afinada. Esto es importante porque genera pérdidas importantes si no tenemos una logística bien armada, ¿no? Los requisitos para ingresar dentro de la cuota 481, por supuesto que el establecimiento de engorda corral debe estar habilitado para la Unión Europea, y en prefaena lo que tenemos que tener en cuenta son los siguientes. Los cortes de carne vacuna que integren el contingente arancelario tienen que ser vaquillonas, hembras no paridas o novillos, novillitos también, machos castrados. No se aceptan machos enteros jóvenes en esta cuota. Menores de 30 meses, hasta 2 dientes incisivos permanentes, esto es, se hace un boqueo en la faena, que lo hacen inspectores del SENASA, y la parte después en faena de tipificación lo hacen inspectores del Ministerio de Agroindustria. No más de 2 dientes permanentes, o sea que si cortó los siguientes dientes ya queda fuera del animal, queda excluido de utilizarlo para esta cuota. La verificación se realiza en la planta frigorífica. Durante los 100 días previos al sacrificio, al menos, puede ser más, al menos, como mínimo, los animales deben estar alimentados únicamente con raciones que cumplan con los siguientes parámetros. Y aquí están los parámetros: no menos del 62% sobre materia seca de concentrados y coproductos de cereales, con un contenido de energía metabolizable igual o superior a 12,26 megajoules por kilo de materia seca, y un consumo diario no inferior al 1.4% de su peso vivo en materia seca. Esto es un trabajo que había hecho la fuente informativo que había hecho la Cámara Argentina de Feedlot, y allí lo cito como fuente, ¿no? Los requisitos 2 de post-faena, ¿cuáles son? Bueno, los requisitos de post-faena son, en el caso de la dentición, la verificación de que no tenga más de 2 dientes el animal, la tipificación, novillo, las categorías que se pueden, en el sistema actual de clasificación que tenemos, que es el viejo sistema de la Junta Nacional de Carnes, novillos WJ, J, U y U2, y grasa 1, 2, 3 y 4. En el caso de vaquillonas, AA, A y B, grasa también igual, 1, 2, 3, 4, novillito AA, A y B, y grasa 1, 2, 3, 4, y el segundo punto que tenemos que tener, el tercer punto, perdón, es lo que llamamos calidad de la canal. En la calidad de la canal nos fijamos en madurez de la canal, con lo cual se hace a través de una observación, una vez que ya está hecha la media res, de la osificación, o la osificación fundamentalmente de las vértebras, ¿no? Como figura allí. En madurez de la carne, en el caso de madurez de la carne, lo que se busca o que se lee es el color de la carne y la textura sobre un músculo, que sería el longissimus dorsi, para los que son veterinarios lo saben, pero en realidad para los que no son veterinarios es el músculo de la costeleta, que puede ser el ojo de bife al principio y que después se pone planito y se transforma en lo que nosotros llamamos aquí el bife de chorizo. El otro sería el entrecot, ¿no? Pero es todo el músculo longissimus dorsi, que va desde las primeras vértebras cervicales hasta las lumbares. Con respecto a lo que es la otra cosa que se mide, es palatabilidad probable de los cortes. Este es un sistema que está instaurado en todo el mundo y que el ingeniero por Domingo del INTA después, no sé si lo va a explicar, pero está trabajando con el Ministerio de Agroindustria en un desarrollo de un nuevo sistema de tipificación y clasificación que permitiría a las empresas
tener información respecto de esto y volcarla después en la etiqueta, fundamentalmente eso, porque yo tengo que decir cuáles son las cualidades de mi carne, porque muchos consumidores no saben cuáles son las cualidades. El hecho es que los ejemplos australianos y americanos ya clasifican, aquí creo que va a ser la primera etapa involuntaria, o sea, va a ser obligatoria, y la segunda etapa, clasificación allí de madurez en la medición del marbling, el color de la carne, el color de la grasa, el espesor de grasa dorsal, el área de ojo de bife y todo eso, va a ser en una forma voluntaria, pero yo puedo clasificar y decir, para la Argentina, para mi sistema de identificación, esto es grading 1, grading 2, grading 3 o grading 4, y el consumidor va a saber de qué estoy hablando, siendo el 4, así, para que ustedes entiendan, el que menor cantidad de grasa tiene en marbling, etcétera, ¿no? Fundamentalmente, lo importante es el marbling. El marbling es el engrasamiento intermuscular. ¿Qué pasa con el marbling? Justamente es el que le da el sabor a la carne, porque está demostrado que el principal componente que brinda una palatabilidad importante para la persona que consume, justamente son los ácidos grasos. Los ácidos grasos están dentro de la grasa, por lo tanto, si yo tengo un engrasamiento intermuscular, que sería el marbling, voy a tener casi asegurada la palatabilidad y, por supuesto, el cliente contento al respecto, ¿no? Podría hablar días enteros de esto, pero bueno, no da el caso. Bueno, lo que yo decía, son 6.700 toneladas que no son, por trimestre, que no son satisfechas por Estados Unidos, Canadá, Uruguay, Australia, Argentina y Nueva Zelanda. ¿Qué cortes se destinan aquí? A diferencia de la cuota Hilton, que solamente se pueden destinar 7 cortes, de acuerdo al protocolo de calidad, se pueden destinar todos los cortes del animal, exceptuando el parrillero. Los demás se pueden exceptuar todos los 18 cortes. Los valores, yo después voy a mostrar algunos informes del Ministerio de Agroindustria, están alrededor de entre 8 y 9.000 $9.000 la tonelada. Los cortes, en el caso de la cuota 481, valen entre un 10 y un 15% más que lo que sería el novillo Hilton. Por supuesto, hay un premio. Este sería el premio por engordar los novillos, pero la verdad que hay que hacer un ajuste muy fino. Los nutricionistas que están en los feedlots se tienen que ocupar muy seriamente, y ya van a ver ustedes que en los primeros embarques tuvimos algunos problemas de ajuste que generaron altos rechazos del asado, que estaba muy engrasado, o rechazo de los cortes por alguna otra característica. Si yo tomara, cuando hablaba de cargas arancelarias, para que ustedes tengan una idea, si yo tomara, estos son los 3 cortes emblema de la cuota Hilton: el bife angosto, el corazón de cuadril y el lomo sin cordón. Si yo tomara esos 3 cortes y comparara, como por ejemplo lo envío a la Unión Europea dentro de la cuota Hilton, o sea, animales que no sobrepasen una determinada edad y siempre alimentados a pasto, va a tener una carga arancelaria sobre el valor FOB de 20%. Más o menos, vamos a suponer que hoy está un poquito más abajo, pero supongamos que un valor de $15.000 la tonelada, ¿no? Valor FOB. En el caso de lo que es no Hilton, tiene un 12,8% de impuestos sobre el valor FOB, más un prelievo fijo, esto es importante de tener en cuenta, un prelievo fijo de 3.34 euros por kilo, con lo cual en definitiva termina jugando entre el juego del porcentaje y los 3 euros por kilo y el valor del euro. Por supuesto que si se aprecia el euro, la diferencia se hace más grande, más o menos unos $3.000 menos la tonelada. O sea, lo mismo que yo vendo dentro de la cuota Hilton o cumpliendo el protocolo Hilton, si lo vendo fuera de Hilton, lo vendo a $12.000 la tonelada. Ahora, si fuera cuota 481, si es cuota 481, el valor de ingreso es 0%. Y entonces los mismos 3 cortes que yo podría estar colocando dentro de Hilton a $15.000 la tonelada, lo voy a poder estar colocando en $18.000 la tonelada. Fíjense ustedes qué importante que es el tema de juego arancelario. Esto es así y es lo que abrió justamente la Unión Europea. La Unión Europea no diferenció las carnes, sino que dijo: la que provenga cumpliendo este protocolo tiene 0% de impuestos, son 48.000 toneladas, no más de eso, y van a valer este valor. Y se reparten entre los 5 o 6 países que ya nombré. ¿Qué pasó con la 481? Aquí está el informe del Ministerio de Agroindustria, recién salido del horno, muy interesante. Empezó a fluir la información desde los organismos oficiales a la industria y al público en general, y por eso traje a mostrarlo aquí. Si nosotros miramos qué ocurrió, Argentina en el primer año que estuvo habilitado, o sea, 2012-2013, no exportó nada, allí no teníamos la habilitación todavía. En el periodo 2013-2014, recuerden que va del 1 de julio de un año al 30 de junio del otro, ¿no? En el 2013-2014 empezamos a exportar
muy poquitito, no exportamos nada todavía. En el ejercicio 2014-2015 se exportaron incipientemente 230 toneladas, esa fue la primera muestra. ¿Y cómo se repartió? Bueno, se llevó el 42% se lo llevaba a Estados Unidos, el 35% se lo llevaba a Australia, el 23% de la cuota se lo llevaba Uruguay, Canadá el 1% y Argentina casi no participaba, estaba en el 0%. Ahora, ¿qué pasó el último año? El último año empezamos a reclamar nuestro lugar, empezó el ajuste de parte de los feedlots para lograr el animal, a pesar de que tenemos algunos problemitas en Argentina. Después de tantos años de cortoplacismo en Argentina, los genetistas desarrollaron un frame que sea más precoz, más rápido crecimiento y que sea posible de colocar rápidamente animales más livianos en el mercado interno. Bueno, ahora tenemos que empezar a repensar toda nuestra genética porque en realidad... suponiendo, les voy a dar un ejemplo claro, un novillo Angus de Argentina con 450, 460 kilos está casi excediéndose en grasa. El mismo animal, Angus también, certificado, en Estados Unidos se termina con 600 kilos, 140 kilos más y no se pasa de grasa. Lo que existe es una diferencia de precocidad y de frame, digamos, ¿no? Pero porque había negocios diferentes, probablemente ahora se abra un horizonte diferente y empecemos a repensar esta parte del negocio, digamos, ¿no? Pero bueno, Argentina exportó ya allí 2.200 toneladas, empezamos a participar con el 5% en el periodo que terminó el 30 de junio. El cumplimiento de los últimos 2 años casi ya fue muy parejo, 47.600 y 47.300. En porcentajes, casi el 98% en un lado y el 98,2, 98,5, perdón, y 98,2. Y todas las cuotas, y la cuota ¿cuánto era? 48.200 toneladas. Solamente quedaron el año pasado de entrar a la Unión Europea 305 toneladas. Estas 305 toneladas no es menor, es por el tema de la logística. Todo el mundo, cuando va a terminar el periodo, o sea, cuando va a ser el último embarque de junio, recordemos que el barco último que llega antes del 1 de julio a la Unión Europea sale de Argentina aproximadamente el 5 de junio, o sea que las producciones tienen que ser realizadas antes de esa fecha, 36 a 72 horas antes por lo menos, pero con la salvedad de que ese barco corre peligro de que haya llegado otro barco, se complete la cuota y no podamos ingresarlo. Con lo importante a tener en cuenta es que si no entra por cuota 481, como es carne alimentada a grano, solamente puede ingresar a la Unión Europea como no Hilton, o sea, de $18.000, ¿se acuerdan? Los 3 cortes, nos bajamos a 12.000, o sea, tenemos una pérdida muy importante. Por eso es que todos los países tomaron nota y los últimos embarques no lo hacen sobre la hora, lo hacen unos 15 días antes para estar seguros de que va a entrar dentro de la cuota. Y después ya no embarcan. El último barco no lo tomamos, como si lo hacemos dentro de la cuota Hilton, porque Argentina sí la maneja, y el último barco de junio, el último barco de junio que llega antes del 1 de julio, sale alrededor del 5 o 6 de junio todos los años del puerto de Buenos Aires. ¿Cómo es la evolución en faena? Bueno, aquí tenemos 2 partes, una es los animales faenados, ¿sí? Que es alrededor de 40.000 hasta ahora en el periodo de marzo de 2015 que está tomando el Ministerio de la Industria hasta abril de 2100, la faena de 2016, perdón. La faena total es de alrededor de 40.599 cabezas, la faena final 36.700 cabezas, con un 90% de aceptación. Dentro de este 90% de aceptación, si ustedes ven la curva verde, es la curva de los rechazos. Fíjense que cuando empezamos a enviar embarques de gran cantidad, empezamos a tener rechazos por golpes, empezamos a tener rechazos por dentición y empezamos a tener rechazos por falta de calidad, o sea, bajo marbling, y esto originó a que los feedlots, o donde se estaban produciendo, los nutricionistas hicieron el ajuste fino y han logrado ya lecturas bastante interesantes por debajo del 10%, incluso lecturas de casi el 5%, fíjense allí, el 2016, de los rechazos. Rechazos vamos a tener siempre porque evidentemente estamos hablando de biología y seguramente alguna diferencia vamos a encontrar porque tenemos una genética muy diversa. Pero ya la cuestión está transformándose en un poco más estable, digamos, si no tenemos un porcentaje muy alto de rechazos. A la fecha se realizan faenas en 13 plantas frigoríficas, como dije, los protocolos de calidad son vigilados tanto por el SENASA en una parte, en plantas, como por el Ministerio de Agroindustria a través de sus inspectores. Bueno, esto es cómo es la evolución de la certificación aquí arriba.
para cuota 4.81 en toneladas y para cuota 4.81 en dólares por tonelada. Ahora, dentro de los 18 cortes, probablemente lo que yo puedo hacer es jugar con qué cortes mando y cada uno tiene un valor diferente. Por eso es que cuando arrancamos a producir la cuota 4.81 en julio, cuando produjimos en julio de 2015, estábamos con un valor de alrededor de $8.200 el paquete, de los 18 cortes, el promedio, digamos, y hoy estemos con un valor cercano a los $9.000 la tonelada. Esto es muy interesante porque representa casi un 10% de aumento del valor de la cuota y, por supuesto, una muy buena integración que permite empezar a pensar seriamente en este tipo de cuotas y sería una salida muy interesante para los feedlots, no solamente el mercado interno, como va a hablar Adrián, sino también ir pensando en mercados externos, ¿no? Bueno, eso es todo por hoy. Espero que no los haya aburrido. Quería contarles cómo era la cuota 481 y los dejo con la compañía de Adrián Bifaretti, que va a hablar sobre mercado interno.